Vamos a hablar con el secretario gremial de ACMER, Guillermo Sampedri. Guillermo, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué postura tiene el gremio docente de la provincia de Entre Ríos de este proyecto de ley? Muy buen día para vos y muy buen día para la audiencia. Claramente, desde el mismo viernes, cuando nos enteramos por la prensa de este anteproyecto, porque en ese momento aún no había sido enviado como proyecto, fijamos una posición muy contundente de la conducción de la cual de rechazo y repudio al proyecto de ley. En el día de ayer, y convocamos al órgano que podemos convocar y que puede sesionar en forma virtual para el día de ayer, que es el plenario de secretarios generales, donde estuvieron presentes los 17, claramente por vía virtual, por plataforma virtual, los 17 secretarios generales y los 11 miembros de la conducción provincial de ACMER. Y nos despedimos en forma clara y contundente en el rechazo y en el repudio, porque entendemos que es un proyecto de ley que tiene carácter regresivo, que hace recaer una vez más los ajustes de los trabajadores y trabajadoras activas y jubilados de nuestra provincia. Y por eso aportamos números que demuestran lo que claramente decimos desde la organización sindical ACMER. En términos de recaudación y en palabras no mías ni números elaborados por mí, sino que son públicos y notorios señalados por el ministro de Economía de la provincia. Los trabajadores activos en el año vamos a aportar alrededor de 725 millones de pesos. Y los sectores de trabajadores jubilados, 720 millones de pesos, lo que suma un total de 1.445 millones de pesos aproximadamente. Y los sectores del campo, que tienen más de 1.000 hectáreas y hasta 12.000, que son más o menos las estancias que hay en nuestra provincia, aportan tan solo 160 millones de pesos. Claramente se demuestra que no es verdad que es progresiva, que no es verdad que es progresista, sino que es regresiva y castiga nuevamente a los trabajadores. A trabajadores que cobran 75.000 pesos en bruto, lo que significa 58.000 pesos en bolsillo. Bueno, ¿quién puede decir en esta Argentina que se vive, y luego de la experiencia de la que venimos arrastrando luego de 4 años de gobierno neoliberal macrista, con inflaciones galopantes, devaluaciones atroces y endeudamientos atroces, que 58.000 pesos es una suma de dinero que amerite un aporte solidario? Por todas estas razones, que además se consolidan cuando entendemos que la mayoría de los trabajadores afectados por la ley son los trabajadores que cobran 75.000 pesos. Que son 12.800, no son 2 o 3, son 12.800 compañeros que ganan 75.000 pesos y que van a pasar a saltar 2% más de su jubilación, de su salario a su jubilación. Claramente entendemos que esta ley es regresiva, por eso la rechazamos. Sí, y perdón. por eso la repudiamos. ¿Cuántos docentes activos y cuántos docentes pasivos deberían hacer un aporte si se aprueba esta ley? Bueno, a ver, yo te puedo decir que son muchos. El gobierno habla de un 10%. Nosotros entendemos que la gran mayoría de los trabajadores de la educación, no tengo el número exacto todavía, hasta la voy a tener porque estamos trabajando en eso, la gran mayoría de los trabajadores de la educación, que son directivos de escuelas y supervisores, que son profesores de media con más de 17 años de antigüedad, que son compañeros docentes con más de jornada completa con más de 17 años de antigüedad, que son compañeros que tienen un cargo de preceptor o de maestro en el uso de las cátedras, los compañeros que tienen más de 17 años de antigüedad y trabajan en el nivel superior. Bueno, todos estos trabajadores de educación y algunos más que claramente omito en este momento van a ser sujetos. Por lo tanto, entendemos que el número es muy superior al 10% que habla el gobierno. Sampedri, por eso decidieron hacer
tomaron la determinación de realizar este apagón virtual en la provincia, teniendo en cuenta que en este momento no hay clases presenciales. Bueno, en el día de ayer el plenario de secretarios generales y la conducción provincial por unanimidad resolvieron realizar apagón virtual, desconexión virtual, apagón y desconexión, así le llamamos, virtual el día de mañana, el día jueves y el día viernes, que son los momentos, porque además nosotros decimos que hubo afectar los derechos de los trabajadores y reformar de hecho la ley 8732 en nuestro sistema provisional entrerriano, como se está haciendo, porque de hecho se está reformando el sistema provisional, a meritar al menos una discusión, no un procedimiento exprés como que se está practicando. En función de todo esto hemos resuelto un apagón virtual y estamos convocando a los compañeros a la desconexión, a los compañeros docentes de toda la provincia a la desconexión en el día de mañana, el día jueves y el día viernes. Correcto. Todos los días los 3 días, digamos, de apagón y desconexión, porque en ese momento es cuando se va a tratar y supuestamente, aunque estamos trabajando y apelamos a la conciencia de los legisladores, que no castiguen una vez más a los trabajadores y sí vayan a buscar la plata a los sectores concentrados de la economía, que son los que han estado de fiesta en los últimos años en nuestra Argentina. El proyecto o el espíritu de la ley, según el gobierno, pretende asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en el marco de la pandemia y también dispone que las entidades financieras y bancarias cumplan con una contribución especial y, bueno, como usted decía también, aquellos propietarios de superficies rurales superiores a 1000 hectáreas que también, bueno, se han manifestado en contra porque no es lo mismo 1000 hectáreas en el sur de la provincia donde se cosecha que 1000 hectáreas que no tienen actividad productiva en el norte. Bueno, pero más allá de eso, ¿cuál es la solución que le ve? ¿Qué le puede llegar a hacer cambiar de opinión al gremio mayoritario de la provincia? Mirá, nosotros tenemos un posicionamiento bien claro y contundente. Nosotros entendemos y propiciamos un Estado nacional y un Estado provincial fuerte y financiado luego del Festival Neoliberal del Macrismo, que nos endeudó y que la plata endeudada la fugó. Nosotros imaginamos una reforma tributaria integral a nivel nacional y a nivel provincial que grave a los sectores concentrados de la economía y no a los sectores del trabajador. Entonces, el horizonte, nosotros decimos que el horizonte son el artículo 8, 9 y 10 que graban a las entidades financieras, 7, 8 y 9, que graba a las entidades financieras, que graba a las mayoristas de medicamentos y que graba a las grandes extensiones de campo. El problema que ese es el horizonte y no, y que ese horizonte debe profundizarse, decimos nosotros, porque las entidades financieras aportan 350 millones a este proyecto de ley por año y los trabajadores activos 725, el doble. Entonces, creemos que eso es lo que se hace perder el sentido progresivo a la ley. No es verdad que la ley es progresiva. Hay un horizonte de por dónde transitar en los artículos 7, 8 y 9. Pero claramente el contenido de la ley es regresiva porque, insisto, las entidades financieras, que alguien duda que en los últimos 4 años se han juntado una rentabilidad extraordinaria en Entre Ríos, en todo el país, aportan 350 millones de pesos y los trabajadores jubilados 720, el doble. Las droguerías y las mayoristas de medicamentos cuya alícuota de ingresos brutos se eleva de 2 a 4%, que es más o menos la media de la región centro, aportan 270 millones de pesos y los trabajadores activos 750, casi 3 veces. El campo, ya lo dije, 160 millones y los trabajadores activos 125 y los jubilados 720. Es decir, claramente nosotros manifestamos que esto hay un horizonte en los artículos 7, 8 y 9, pero que claramente se ve tenido. Entonces exigimos a los legisladores y al gobernador que retire el proyecto de ley.
que elimine los artículos 4, 5 y 6, que es la que castiga a los trabajadores una vez más, y que elabore un proyecto de reforma integral, yendo a buscar la plata a los sectores concentrados de la economía, que la Argentina, que en el entrevero hay muchísimos, corrigiendo alícuotas inexistentes o muy bajas de ingresos brutos a los sectores de la economía concentrada, que le van a dar una rentabilidad en términos financieros mucho más alta que lo que aportamos los trabajadores, sin castigar al pueblo trabajador de la provincia de Entre Ríos. Bueno, este es el planteo, es decir, nosotros instamos al gobernador Bordet a que retire este proyecto de ley, elimine los artículos 4, 5 y 6 y haga una reforma integral impositiva, lavando los sectores que efectivamente la han juntado con riquezas extraordinarias en los últimos 4 años de festival neoliberalista macrista. Sanpedri, Mauro Meyer lo saluda, ¿cómo anda usted? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Le hago una consulta, más allá de este reclamo que están en todo su derecho de hacerlo, y teniendo en cuenta la situación que vive la educación en nuestro país y en nuestra provincia con lo que ha pasado, lo que está pasando con la pandemia por el coronavirus, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes respecto a cómo se ha dado la educación de nuestra provincia en estos meses y qué piensa de aquellos que dicen que quizás en agosto ya se pueda volver a las aulas? A ver, nosotros valoramos muy fuertemente el esfuerzo que ha hecho el colectivo de trabajadores de la educación en Entre Ríos frente a una situación absolutamente inédita, única e inesperada como la de la pandemia. Mira, nosotros hicimos un congreso de la ANMAR, 2 congresos de la ANMAR en los primeros 15 días de marzo, y analizamos toda la política nacional e internacional. Nunca analizamos el escenario de pandemia y suspensión de las actividades el 16, porque no lo visualizábamos como tan inminente como ocurrió. Algunos de nosotros imaginaban que el proceso iba a ser mucho más lento. Entonces claramente nos sorprendió a los trabajadores de la educación, nos sorprendió, y en ese escenario de sorpresa, de desconocimiento, de no tener todas las herramientas tecnológicas, porque los trabajadores de la educación, buena parte de los sectores de los trabajadores de la educación estamos por debajo de la línea de la pobreza y no tenemos acceso a grandes tecnologías, se ha hecho un esfuerzo inmenso, ¿sí?, en esta dirección, tratando de llegar y haciendo un acompañamiento pedagógico, entendiendo que el proceso pedagógico de vinculación entre el estudiante y el maestro, entre el estudiante y el profesor, no se puede reemplazar de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, por los procesos virtuales. Creemos que profundiza la desigualdad porque hay muchos sectores de nuestra ciudadanía y de nuestros gurises que tienen problemas de conectividad y que tienen problemas de acceso a los medios tecnológicos. Pero creemos que se ha hecho un esfuerzo grande porque era lo que había que hacer, porque nosotros valoramos y entendemos que la decisión del gobierno nacional de establecer una cuarentena rígida, firme, es la única manera de preservar y de cuidar la vida de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros nos manifestamos a favor de la cuarentena y entendemos que en ese escenario era imprescindible suspender las clases en todo el país, porque asociado al proceso de clase, desde el nivel inicial hasta el nivel universitario, se pone el movimiento en el país alrededor de 17 millones de personas. Bueno, no había cuarentena posible sin suspensión de clases, entonces la medida es correcta. Nosotros adherimos como sindicato a esa medida y entendemos que los trabajadores de la educación de todo el país han hecho un esfuerzo inmenso, y por supuesto que los entrerrianos han hecho un esfuerzo inmenso en esta dirección. Ahora, nosotros en algún momento, en el análisis político, imaginábamos que era posible volver a clase, y particularmente yo ahí hago cargo como Guillermo Sanpedri, el secretario gremial, e imaginaba que en agosto se podría volver a las clases. Por eso te tengo que decir que no estoy tan convencido, porque hace un mes atrás había muy pocos casos de COVID en Entre Ríos y hoy ha explotado en algunos departamentos en forma significativa. En el departamento Colón, en el departamento Villa, en el departamento Federación, en el departamento Paraná, la cantidad de casos de COVID ha aumentado significativamente. Entonces, yo digo que nosotros planteamos el regreso a las aulas cuando las condiciones de infraestructura, de higiene, de limpieza y de bioseguridad de los chicos y de los trabajadores de la educación estén dadas.
creemos que no hay que apurarse porque acá se pone en riesgo la vida de los compañeros y de los gurises. Guillermo Sampedri, sí, lo escuchábamos atentamente. Le agradecemos